Bueno, entonces, pues vamos a continuar con el seminario del día de hoy. Pues el doctor Henry Padilla Trejo es el que nos va a presentar una charla. Voy a dar una breve descripción de su currículum. Él obtuvo la licenciatura en matemáticas en 2004 en la UADY, la maestría en estadística en el 2006, el doctorado en ciencias con orientación en probabilidad y estadística en el 2012, los últimos dos en el CIMAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y se encuentra en el Padrón Estatal de Investigadores dentro del área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado. Fue reconocido con el premio Diego Bricio Hernández a la mejor tesis de maestría en probabilidad aplicada en el 2007. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el 2012. Fue coordinador de la especialidad en estadística de agosto de 2016 a enero 2023. Su trabajo de investigación está relacionado con procesos de Markov, de Levy, de Markov aditivos, inferencia estadística en procesos estocásticos y en aplicaciones de la estadística en diferentes áreas del conocimiento. Ha dirigido tesis a nivel de licenciatura y posgrado e impartido asignaturas en ambos niveles. Ha colaborado en proyectos de investigación principalmente relacionados con aplicaciones estadísticas. Adelante, Henry. Bienvenido. Ya puedes compartir. Muchas gracias por tan amable presentación. ¿Sí logran ver lo que estoy presentando? Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a Adi y a los organizadores por invitarme a dar esta plática. Este trabajo, lo que les voy a presentar, pues está de manera conjunta con el doctor Jorge Argáez y la maestra en ciencias Laura Pacheco. De hecho, parte de este trabajo, más bien la mayoría, fue de la tesis de Laura. Y pues básicamente les voy a decir qué fue lo que hicimos y digamos cuáles son los resultados que se obtuvieron. Y mi plática pues va a estar dividida en varias partes. Voy a dividirla principalmente en tres. Al principio voy a dar un poco de preliminares. Adi me comentó que asisten estudiantes a este seminario y algo que quise hacer pues es darles un poquito la introducción. Asumo o supongo que quienes asisten pues ya tienen un curso de probabilidad y uno de estadística, ¿no? Muy probablemente, digo, esta parte la desconozco, pero lo que es un curso de procesos estocásticos o en estadística bayesiana, pues algo que en principio no tiene. Entonces la idea en la primera parte de la plática, pues precisamente hablarles un poco de esto. Realmente es muy breve en el sentido de que voy a presentarles solamente lo que se necesitó, se utilizó en este trabajo de investigación, ¿no? Bien, el primer elemento que les voy a presentar es lo que se conoce como cadenas de Markov. Para ello hay que definir lo que es un proceso estocástico, que básicamente es una asociación de variables aleatorias, que vamos a ponerle como índice n, y pues voy a tener básicamente una asociación de estas variables aleatorias. Los valores que van a tomar estas variables aleatorias se conocen como espacio de estados, y aunque el espacio de estados puede ser de diferentes formas, es decir, puede ser contable o no contable, en esta plática me centraré solamente en los que son del tipo contable y más aún los que son del tipo finito. De hecho, voy a denotar el espacio de estados desde el 1 hasta el S, ¿no? Que tiene S elementos. Este espacio de estados usualmente lo pueden denotar de diferentes formas. Estos elementos que están acá usualmente son etiquetas. Digo, se ordenan esas etiquetas, pero dependiendo del problema que se quiera estudiar, los adoptan diferentes sentidos, ¿no? En la parte de modelación. Un elemento también que va a ser fundamental en lo que voy a estar presentando, lo que se conoce como trayectoria o realización del proceso estocástico, que básicamente son como fotografías de lo que uno ve del proceso estocástico. Es decir, cuando fijas un elemento omega de tu espacio que define las variables aleatorias, básicamente dices, bueno, haz correr o visualiza cómo son estas variables aleatorias y lo que te describa es lo que se conoce como una trayectoria. Pero como dicen por allá, un dibujo dice más que 1000 palabras. Entonces aquí les presento dos posibles trayectorias de un proceso estocástico que en tiempo en discreto, ¿no? Vamos a llamar a este
proceso, un proceso estocástico en tiempo discreto. Entonces, básicamente comienzas o estás en el estado al tiempo 0, estás en el 1, después te vas al 2, te mantienes allá por un rato hasta 3 y así puedes ir subiendo y moviéndote, ¿no? Por supuesto, digamos, esta gráfica solo se ve hasta el instante 10, que es donde se está observando, pero la trayectoria puede continuar hasta infinito, ¿no? Sin embargo, digo, para lo que vamos a estar platicando, pues vamos a estar observando precisamente hasta un cierto instante, que este conjunto de se llama el tiempo, hasta un cierto instante en el tiempo lo que vamos a estar observando, ¿no? Ahora, un proceso estocástico en tiempo discreto, que es el que estamos estudiando, es llamada cadena de Markov si para cualesquiera elementos en el espacio de estado se cumple esta ecuación, que básicamente es una propiedad de Perne de memoria para este tipo de procesos, que en palabras usualmente uno dice, bueno, lo que pasa en el futuro, que es este n más 1, en el siguiente elemento, dado que conozco toda la trayectoria, todos los elementos previos, va a ser lo único que va a influir es el último estado, ¿no? Que usualmente se dice el presente, ¿no? Que es este valor xn igual a y, ¿no? Entonces, cualquier proceso estocástico que cumpla esta ecuación se conoce como cadena de Markov. Y si además aquí, de este lado derecho, resulta que esta probabilidad no depende de n, es decir, no depende de los instantes del tiempo que se está calculando, se dice que la cadena de Markov es homogénea, que es otro de los elementos que vamos a estar teniendo en este trabajo. Y vamos a denotar como P y J esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que al instante n más 1 me encuentre en el estado J, dado que el instante anterior estuve en el estado I, ¿no? Cada vez que la cadena o este proceso avanza, se dice que transita, y si lo hacen solamente en un instante en el tiempo, se dice que transita en un solo paso, ¿no? La ventaja de tener estas probabilidades de esta forma es que las puedes colocar en una matriz de esta manera, que es conocida como la matriz de transición, y los elementos satisfacen que están entre 0 y 1 por ser probabilidades, y todos los elementos de cada renglón, o sea, cada elemento de cada renglón, o sea, los elementos de cada renglón suman 1, ¿no? Eso es básicamente por las propiedades de probabilidad condicional, ¿no? Vamos a llamar a la distribución de la variable aleatoria x0, que le estamos llamando la primera, como distribución inicial, ¿no? Y lo vamos a anotar como P sub i. Y la parte central de esto es que todo el comportamiento del proceso estocástico, que básicamente está reflejado en esta probabilidad conjunta, te lo determinan precisamente la distribución inicial y los elementos de la matriz de transición, ¿no? Entonces, por eso es importante también conocer la matriz de transición. También se puede ver un poco más al futuro. ¿Qué tal el futuro? Pues bueno, por un m o instantes m mayores o iguales que 0, a estas probabilidades se les conocen como probabilidades de transición en m pasos, o probabilidad de ir del estado I al estado J en m transiciones. Resulta que estas probabilidades satisfacen a lo que se conoce como las ecuaciones de Charman-Kolmogorov, que básicamente están escritas en esta ecuación, que te dice, bueno, la probabilidad de ir de I a J en n, o de estar en el estado I y después terminar en el estado J en n pasos, pues básicamente te puedes ir en medio, ¿no? Un instante K. R de transiciones y la parte restante te vas al estado J que tú quieras, ¿no? Esas propiedades se demuestran, por supuesto, utilizando lo que es la propiedad de Markov. Lo importante de esto es que ustedes notan, pues básicamente es muy parecido a lo que es la multiplicación de matrices, ¿no? Los elementos renglones por los elementos columna, y precisamente estas ecuaciones te implican que si deseas calcular las probabilidades de transición en n pasos, lo único que necesitas es tener la probabilidad de transición en un paso y elevarlo a la potencia n, ¿no? Entonces, de nuevo aquí viene la importancia de conocer precisamente esta matriz P, ¿no? Que va a ser uno de los principales objetos de estudio. Ahora, hay un tipo especial de cadenas de Markov que vamos a estar trabajando, y son las cadenas de Markov con estados absorbentes. Un estado absorbente, la idea básicamente, ustedes recuerdan la trayectoria, es cuando llegas a ese estado que se llama absorbente, la cadena ahí se queda, ¿no? Es que dice que se absorbe. Ya no se puede mover a otro lado, ya no puede ir o transitar a otros estados. Y esto se escribe en términos de la definición que el P y I es igual a 1. Recuerden que el P y J es la probabilidad de ir de I a J, en este caso es la probabilidad de ir de I a I o quedarse en I, es 1, o sea, no se puede ir a ningún otro lugar. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que el estado I es absorbente, ¿no? Aquí me falta una vez. Vamos a suponer que
tenemos que los primeros R estados son del tipo no absorbentes, es decir, la cadena de alguna manera se sigue moviendo entre esos estados hasta que en algún punto se va al estado que va a ser absorbente, que son los demás estados, ¿no? Los S menos R estados, vamos a suponer que son absorbentes. Si esto ocurre, o más bien si tenemos ese supuesto, la matriz P la podemos escribir de esta manera. Los elementos que están aquí en la identidad pues son precisamente los elementos de la diagonal donde son 1, ¿no? Precisamente donde están los estados absorbentes, ¿no? Aquí es esta matriz Q es donde se está moviendo la cadena, esta matriz R pues es la probabilidad de ir de algún estado que le llamamos no absorbente, que usualmente se llaman transitorios en esa terminología, a precisamente algunos de los estados que son absorbentes, ¿no? Lo que está en la parte de abajo, pues básicamente son las dimensiones que debe tener esta matriz. Y bueno, para este tipo de cadenas de marco, pues hay dos preguntas importantes. Es, ¿cuál es la probabilidad de que la cadena sea absorbida? Eventualmente se logra demostrar que para cadenas de marco con espacio de estados finitos, la cadena de marco es absorbida, en algún momento se absorbe. Ahora una pregunta es, pues, ¿cuál es la probabilidad de que sea absorbida en uno de esos estados absorbentes, dado que comenzó en alguno de esos estados que son transitorios, ¿no? Esto matemáticamente lo podemos escribir de esta manera, denotamos a t el tiempo de absorción, que básicamente se puede escribir de esta forma, la primera vez que llega al estado absorbente, que es R más 1, R más 2, etcétera, hasta S. Y la probabilidad que nos interesa, pues es la que están viendo, estamos denotando como F y J. La probabilidad que termine siendo absorbida en el estado J, dado que comenzó en un estado transitorio. Y también otra cosa que nos va a interesar es el tiempo esperado de absorción. ¿Cuánto tiempo en promedio la cadena es absorbida en alguno de los estados? Aquí no les dice exactamente en cuál, pues sino que les dice que en algún punto, en algún momento la cadena es absorbida. ¿Cuánto tiempo en promedio es lo que le va a tomar a la cadena, ¿no? Podemos también colocar estas probabilidades en forma matricial y también estos valores esperados, o sea, los tiempos tiempo medio de absorción y las pruebas de absorción los podemos colocar en una matriz. Y resulta que se puede demostrar que el cálculo de esta matriz F, de estas pruebas de absorción, es tomar una cierta matriz que se llama W, que básicamente es 1 menos Q a la menos 1, o sea, la inversa de esta matriz, y multiplicarlo por R. Si ustedes recuerdan, R eran las probabilidades de ir de un estado transitorio a un estado absorbente. Y para el caso del tiempo esperado de absorción, pues básicamente es W con esta matriz de 1. Es decir, sumo los renglones y con eso puedo calcular el tiempo esperado de absorción, ¿no? Esta matriz se conoce como matriz fundamental y pues es uno de los objetivos también digamos, de poder calcular, ¿no? Básicamente lo que necesito es conocer Q y calcular esta inversa y automáticamente puedo calcular estas probabilidades, ¿no? Entonces, todo eso es relacionado con las cadenas de marco, es lo que voy a utilizar. También para este trabajo vamos a utilizar lo que se conoce como la distribución multinomial, que creo que es bastante, digamos, conocida tal vez en los cursos de probabilidad, pero básicamente es visualizar como una generalización de lo que es la binomial. La binomial usualmente clasifica dos posibles resultados, que tienes un éxito o un fracaso, ¿no? Y te fijas en la cantidad de éxitos que ocurren en estos M ensayos o M realizaciones del tipo Bernoulli. En multinomial, en lugar de tener dos, tienes K de ellos. Tienes K casillas, en las cuales pues, tienes M, digamos, individuos que quieres colocar en cada una de esas casillas. Estas casillas tienen que ser, digamos, exhaustivas, ahí deben estar. Entonces, en cada una de esas casillas tienes la probabilidad P sub I de que caiga en alguna de esas, cada uno de los elementos de estos individuos. Y lo que haces es colocar esos M elementos. Lo importante aquí es que un individuo tiene que estar precisamente en solamente una de esas casillas. Y pues tienen que ser todas, ¿no? Entonces, la forma de calcular la probabilidad de que en la casilla 1 haya un individuo, la casilla 2 n dos individuos, y así sucesivamente, pues está dado por esta expresión. ¿Qué es lo que debe cumplir? Pues que la suma de todos los elementos de cada una de las casillas, pues tienen que ser el total de los elementos que hay, ¿no? Y pues estas probabilidades deben sumar 1, ¿no? La marginal de cada uno de estos elementos, pues resulta que es una binomial, ¿no? Entonces, básicamente te fijas en una de esas casillas y eso lo vas a visualizar como tus éxitos, y lo que pase después, eso van a ser tus fracasos, ¿no? Básicamente es la idea de marginalizar un vector con distribución multinomial. Otro vector que vamos a considerar es el que se conoce como distribución Dirichlet, que es
precisamente como una generalización de lo que es la distribución beta en dimensión 1, y en ese caso, pues está compuesto por cada parámetro, ¿no? La forma de la función de densidad de la que ustedes están viendo aquí, que si ustedes observan, pues lo que debe cumplir es que estos números que estamos considerando tienen que estar entre 0 y 1 y sumar 1, ¿no? Entonces, de alguna manera, a propósito, se ve que estos tienen que ser como probabilidades, básicamente, ¿no? De nuevo, si se marginaliza el elemento P sub i, pues lo que vas a obtener es una beta. Los parámetros, pues es el yésimo elemento de los anteriores, y el otro parámetro, pues es considerar la suma sin ese elemento ahí, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea que está detrás. Y bueno, esas son las distribuciones, digamos, desde el punto de vista de probabilidad que vamos a estar utilizando. Para la parte de cómo hacer inferencia en cadenas de Markov, desde el punto de vista bayesiano, pues básicamente lo que hace la estadística bayesiana es conceptualizar, visualizar a los parámetros como aleatorios. Solamente la estadística clásica, ¿cómo se llama? Lo frecuentista, pues visualiza que el parámetro es fijo, desconocido. Aquí, digamos, bueno, es que realmente no es fijo, desconocido, sino que puede ser aleatorio, no necesariamente se tienen unas condiciones, puede tomar diferentes valores. Y entonces, en ese sentido, visualizamos a los parámetros que son aleatorios. Entonces, al tener algo que es aleatorio como una variable aleatoria, pues vamos a necesitar una densidad para este parámetro. Y esta densidad se conoce como densidad a priori, lo que hay antes de obtener información o obtener datos, ¿no? Es lo que, digamos, se conoce del parámetro. Y usualmente esta densidad a priori se puede postular con base en experiencia de algún experto o información que se tenga de experiencias pasadas o estudios previos del parámetro que se quiera estudiar. Hay algunas formas de poder postular eso, ¿no? En ese trabajo tuvimos una Dirichlet para un vector, y más adelante les explicaré cómo es que obtuvimos la densidad a priori en lo que se implementó, ¿no? Y bueno, esta información pues, se actualiza, acá que tienes la muestra, se actualiza con la muestra a través de la función de verosimilitud. Y después de que tienes la muestra a través de la función de verosimilitud, utilizas lo que es el teorema de Bayes, que es la parte central aquí de la estadística bayesiana, y obtienes otra densidad, que es básicamente la densidad del parámetro que tú estás estudiando, dada la información o la muestra que se tiene, y esa densidad que se obtiene se conoce como densidad a posteriori. Entonces, básicamente es qué información tengo del parámetro, densidad a priori, qué es lo que me dan mis datos, ¿no? Lo pongo todo junto a través del teorema de Bayes, y lo que me resulta es cómo es el parámetro con la información de los datos que ya voy a hacer. O sea, cómo se comporta ahora el parámetro con esta información, ¿no? Los valores de los parámetros, de estos parámetros, a su vez, al tener una densidad, también tienen parámetros usualmente. Esos se conocen como hiperparámetros. Es muy importante que los hiperparámetros sean conocidos. O sea, no puedes proponer una densidad a priori con parámetros desconocidos, no debe tener parámetros. Y bueno, en la traducción al español no es tan buena esto de licitación. De hecho, creo que esa palabra no existe, pero realmente es lo que se puede encontrar en artículos de español donde se hacen este trabajo de decir cuál es la densidad a priori que hay detrás, ¿no? Ustedes googlean y pueden encontrar licitación de una priori tal, licitación de una priori tal cosa, ¿no? Que básicamente es cómo puedo obtener la densidad a priori, o cuál va a ser la postulación que voy a tener, ya sea con datos previos o con la ayuda del experto que me va a decir, ¿no? Algo se ha de saber detrás, ¿no? Y lo que les comentaba es que precisamente la densidad posterior, y que la estoy anotando como sheet dado X, este es el teorema de Bayes, básicamente, y lo que haces pues, es calcularlo precisamente a través del teorema de Bayes, lo que es la densidad a posteriori, ¿no? Que es esta, ¿no? Dije a priori, pero no, la priori se encuentra aquí, ¿no? Y dentro de la estadística bayesiana hay un resultado muy importante, que es el que vamos a estar utilizando, que básicamente me dice que si tienes un vector de P sub i que tiene una distribución Dirichlet y tienes n, que ese es otro vector de la misma dimensión que este, dado que el P1 es igual a P sub 1, o sea, la información de estos valores que están aquí, cumple que es una multinomial con estos parámetros. Entonces, resulta que la P, dado esta información que se tiene, o estos valores N1 igual a N1, pues también tiene una
distribución Dirichlet, pero ahora con estos parámetros, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros visualizamos como estos nuestros parámetros a estudiar y tenemos como información, que es lo que se estaría planteando como la verosimilitud, que es un vector multinomial, pues resulta que la densidad posterior también es Dirichlet, ¿no? Cuando ocurre eso de tener a priori de una familia y a priori, pero a posteriori de otra, se dicen que son familias conjugadas, y eso es bastante estudiado dentro de la estadística bayesiana. Ahora, en cuanto a estimación puntual, pues bueno, nosotros hacemos la estimación, bueno, la estadística bayesiana la hace a través de la función de densidad posterior, pero si queremos encontrar estimaciones puntuales, lo podemos hacer, ¿no?, visualizando esto como un problema de decisión. No voy a meterme mucho en detalles con esto, pero básicamente lo que haces es considerar una función pérdida, es decir, cuánto pierdes si tú dices que esta es mi decisión para este parámetro, ¿no? Calculas el valor esperado, que es lo que se conoce como la función de riesgo, y dependiendo del tipo de función pérdida que se tenga, pues te da el valor que minimiza su estimador, ¿no? A eso le llamamos estimador de Bayes. Por ejemplo, si consideramos la función pérdida cuadrática, el estimador de Bayes resulta que es la media, ¿no? La media posterior. Si consideramos que es una función escalonada, que básicamente dice, bueno, qué tanta distancia hay que al menos un delta positivo, tanto se va a alejar, pues lo que resulta como un estimador de Bayes para esto, pues es la moda de la función de densidad, ¿no? Por supuesto, suponiendo que solamente tiene una moda. En el caso de estimación por intervalos, pues lo que se hace solamente es calcular precisamente intervalos, que se conocen como intervalos de credibilidad para el parámetro teta, pero en este caso utilizas la función de densidad a posteriori, precisamente para encontrar esos valores A y B, tal que la probabilidad de que el parámetro caiga en estos valores, pues precisamente el valor teta, a diferencia de lo que es en el caso del frecuentista con los intervalos de confianza, el parámetro es fijo, y aquí tienes esta cuestión de estar viendo cuántas veces, digamos, el intervalo de confianza contiene el verdadero valor del parámetro. Aquí no, aquí la probabilidad es de que el parámetro caiga en alguno de estos intervalos. Lo podemos hacer si conocemos la función a posteriori, ¿no? Ahora, para el modelo que vamos a estar manejando, pues vamos a suponer que tenemos una cadena de Markov, donde las probabilidades de transición pues van a ser aleatorias. Mis parámetros, en este caso, en la cadena de Markov, pues son las probabilidades de transición. Habíamos comentado que las probabilidades de transición te determinan de manera única lo que es el comportamiento de una cadena de Markov, por supuesto, también con la distribución inicial. Entonces, aquí vamos a suponer que los parámetros son aleatorios. Un supuesto también que se va a tener es que los elementos de los renglones de P pues van a ser independientes. Esto viene un poco pensando de que, bueno, la probabilidad de que estando en un estado I se vaya a un estado J dentro del mismo renglón, pues no debería afectar si me encuentro en un estado diferente K, que se vaya a otro estado dentro del mismo renglón, ¿no? Entonces, por eso asumimos que los renglones son independientes. Ahora bien, hay un punto importante aquí porque realmente no todos van a ser diferentes de cero, ¿no? Entonces vamos a suponer que dentro de los renglones pues van a haber elementos que van a ser cero y otros que no, que básicamente se traduce en qué estados me puedo mover, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. A lo mejor me puedo mover del estado 2 al estado 5, pero no me puedo mover del estado 2 al estado 1, entonces ahí hay un 0, ¿no? Me puedo mover del estado 2 al estado 8, pero no me puedo mover del estado 2 al estado 3, ahí hay otro 0, ¿no? Entonces, como no sabemos bien, bueno, la idea es tratar de postular un modelo en el cual tenga estas consideraciones, pues lo que hacemos es poner a teta i, fijarnos o de entrada ver cuáles van a ser estos elementos donde sí es posible transitar. Por supuesto, esta forma de postular al modelo pues viene mucho de la problemática que se va a tener. Por ejemplo, en el caso que vamos a estar trabajando, que les voy a mostrar más adelante en las trayectorias académicas, pues es claro que cuando un estudiante está en un semestre, básicamente solamente puede avanzar, ¿no? O quedarse, no puede retroceder, ¿no? Si está en el semestre 5, pues no puede regresar al semestre 4. Entonces, por ejemplo, ahí P5, 4, pues sería 0, ¿no?
Y además hay cosas en las cuales no se va a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, está en el semestre 2, no se va a poder ir al semestre 8, ¿no? Es en una sola transición. Entonces, por ejemplo, P28 pues va a ser 0, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que de entrada se fijan, y por eso es que para cada renglón tenemos elementos P y J que van a ser diferentes, ¿no? Y vamos a suponer que estos siguen una distribución Dirichlet, principalmente. Básicamente por dos razones. Una es precisamente por la simplicidad en la cual hemos visto que funcionan, o sea que podemos obtener incluso la posterior como otra Dirichlet, que vamos a ver más adelante. Y la otra razón es porque de alguna manera es al momento de encontrar los hiperparámetros, recuerden que los hiperparámetros son los parámetros de esta distribución que se le coloca a priori al vector de parámetros, pues deben ser conocidos. Entonces vamos a consultar a un experto, y pues el experto a lo mejor no conoce de probabilidad ni estadística, entonces hay que decirle de alguna forma cómo traducir el problema desde su perspectiva, ¿no? Y de esa manera, pues podemos nosotros obtener información al decirse de esa forma, ¿no? Entonces, en el caso de la Dirichlet, pues hay una manera muy sencilla de hacerlo, que se conoce como los conteos a priori, ¿no? Que les voy a platicar más adelante, ¿no? Entonces, el vector de parámetros van a ser todos esos renglones, ¿no? Especialmente donde hay elementos que son diferentes de ser. Y bueno, bajo los supuestos anteriores, pues resulta, y utilizando lo que vimos con anterioridad, pues la función de densidad conjunta a priori para teta, pues es el producto de estas funciones, ¿no? Que básicamente son Dirichlet en casi todas partes, ¿no? Bueno, perdón, esto es para la función a priori, eso va a tener la forma. Aquí no lo puse en la posteriori, pero la posteriori pues tiene también una cuestión de lo que es una distribución Dirichlet, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cuál va a ser nuestra muestra aquí? Porque, bueno, sí es cierto, ya tenemos nuestro modelo, ya tenemos nuestra a priori para la función ¿cómo se dice? Para los parámetros. Y ahora, pues, ¿cómo va a ser la muestra? Pues, básicamente, lo que vamos a llamarle muestra, pues, es tomar las M trayectorias, recuerden los dibujitos que les mostré anteriormente, y lo vamos a observar desde el instante 0 hasta el instante h. Esta h la vamos a definir más adelante en el problema, pero básicamente lo que vamos a estar viendo pues, son esas trayectorias que vamos a suponer que son independientes, ¿no? Eso va a ser nuestra muestra aleatoria. Con esta muestra podemos calcular lo que es la función de verosimilitud, que básicamente debe ser la independencia entre esas trayectorias. Pues, lo que queremos calcular pues, es esta probabilidad, que anteriormente vimos que te lo determina la matriz de transición y el vector de distribución inicial, ¿no? Que es esta expresión. Vamos a suponer, para simplificar en esta función de verosimilitud y también para fines del programa que vamos a ver más adelante, que la cadena inicia en un estado fijo. En el caso de las trayectorias escolares, pues todas las trayectorias van a comenzar para los estudiantes en el semestre 1, ¿no? Entonces es sensato este supuesto para este modelo. Y teniendo ese supuesto, se convierte en 1, hacen todas las cuentas y pues básicamente podemos expresar la función de verosimilitud como el producto de estos P y J elevado a la potencia NIJ, lo que hace la NIJ, es contar el número de transiciones desde el estado I al estado J, que se ven en la muestra, ¿no? Tienes todas las trayectorias, cuántas hicieron del estado 2 al estado 3, cuentas en todas las muestras y ese es mi valor NIJ, ¿no? Digo, para poner un poco de formalidad, pues vamos a denotar como NIJ mayúscula, especialmente es el número de transiciones. El NI va a ser el número de transiciones del estado I. Pues NIJ es cuántas transiciones hay de I a J. NI, cuántas transiciones hay desde el estado I, ¿no? Y bueno, es claro que se cumple esta relación, ¿no? El número de transiciones del estado I, pues es lo mismo que cuentes todas las transiciones que hay desde el estado I a todos los estados, ¿no? Eso van a ser sus valores muestrales, ¿no? Entonces, como vimos en la función de verosimilitud, que es, voy a regresar un ratito, para obtener la información, pues básicamente es tener estos conteos, ¿no? Estar contando esas transiciones que hay, ¿no? Vamos a escribir al vector NI, precisamente con estos conteos desde el estado I hasta los estados diferentes. Aquí es importante mencionar que, bueno, como pueden notar, los índices son diferentes porque realmente lo que va a estar ocurriendo es lo que vimos con anterioridad, ¿no? Si hay probabilidades de transiciones iguales a 0, pues ahí no se va a presentar en la muestra alguna transición. Entonces, básicamente lo que hace esto es contar cuáles son las transiciones que sí se van a estar dando, ¿no? Repito,
probabilidades de transición iguales a 0, no hay movimiento de la cadena, no hay muestra ahí, entonces esos pues, no los voy a estar contando, o bien sabemos que van a tener el valor 0, entonces no tiene caso considerarlos, ¿no? De nuevo, con esta misma dinámica de estar contando y visualizar que las transiciones van de uno a otro, pues podemos asumir que estos vectores de conteo son independientes. Y más aún, si yo sé que hubieron NI transiciones, pues resulta que este NI pues va a tener distribución multinomial, donde el parámetro este NI pues son todas las transiciones que hubieron, y los PIJs pues básicamente son las probabilidades de transición, ¿no? De ir del estado I al estado J1, J2, etcétera, ¿no? Entonces, la densidad de este vector, pues es el producto de estas densidades marginales, básicamente es lo que se va a obtener, pero lo importante es que por renglón, de hecho, todo el conjunto pues va a ser el producto de las marginales, pero por renglón, por el resultado que vimos anteriormente desde el punto de vista de estadística bayesiana, pues me va a resultar una densidad Dirichlet, donde lo que voy a necesitar son los valores del hiperparámetro de la a priori, que la va a determinar el experto, y los conteos que hubieron en la muestra, ¿no? Entonces, toda la información, pum, va a quedar ahí, ¿no? Pues va a decir cómo es el comportamiento de estas probabilidades IJ después de obtener lo que es la muestra, de obtener las observaciones. En cuanto a la estimación puntual, pues las probabilidades de transición, pues básicamente es el vector de valores esperados, ¿no? Valores esperados de mis elementos P y JK, y juegan un papel importante en eso, de la independencia que se tuvo anteriormente con esta n, pues solamente es el iésimo, ¿no? Entonces, cuando quieres calcular el valor esperado del elemento P y JK, la única información que necesitas pues son el vector de conteos NI, ¿no? Y pues estos están dados por esa expresión. Este es un resultado de la marginal de P y J. Recuerden que era una densidad beta, entonces la densidad beta, su valor esperado, se calcula de esta manera, ¿no? Que son el primer parámetro dividido entre la suma de los dos parámetros. Esa es la forma de calcularlo. Entonces, obtener un estimador puntual para las probabilidades de transición, pues básicamente es, de nuevo, los hiperparámetros, los conteos y listo, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, para las probabilidades de absorción y tiempos medios de absorción, recuerden que la forma de calcularlo pues, es utilizar la matriz fundamental para poder tener estas probabilidades de transición, los tiempos medios de absorción, que estamos suponiendo, por supuesto, que son aleatorios. Pero hay un problema. Hasta el día de hoy, bueno, hasta donde hemos investigado, pues no se conoce la distribución de W. Y la verdad no se ve algo trivial de calcular esta distribución porque involucra una matriz inversa, una transformación de la matriz inversa. Entonces, pues no conocemos la distribución de W. Incluso en el caso más sencillo, que es, digamos, una matriz donde solo tuvieran dos elementos, pues tampoco pues, hasta donde es de nuestro conocimiento, pues no sabemos, ¿no? Entonces no vamos a poder calcular valor esperado para las pruebas de absorción, ni para los tiempos de absorción, o sea, no podemos calcular estimador puntual, porque no conocemos la distribución W, a diferencia de lo anterior. La anterior era una beta y era fácil, pero aquí no lo conocemos. Pues, ¿qué tenemos de solución? Pues vamos a utilizar simulación, ¿no? La idea es, pues simular esas matrices aleatorias Q y R a partir de la distribución P. La distribución P ya sabemos que es una distribución Dirichlet, digo, cada renglón. Y pues calculamos mu y f en estas simulaciones y calculamos promedios de matrices, ¿no? Básicamente lo que nos estaríamos apoyando pues es en el teorema de, la ley fuerte de grandes números, que dice, bueno, calcula los promedios y eso debe converger al promedio de las variables, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle también importante, porque con esta ley fuerte de grandes números asume que se tiene media finita, ¿no? Digo, hay sus versiones cuando no tienes media finita. Entonces, de alguna manera le apostamos a que, en efecto, esta convergencia de la media, de las promedios de matrices, pues, realmente se da algo finito. Y es lo que les voy a comentar más adelante, que pues no siempre ocurre. Que, digamos, es todavía un problema abierto que realmente no sabemos muy bien qué es, hacia dónde va a ir, ¿no?
En el caso de la estimación por intervalos de credibilidad, de nuevo, la beta nos ayuda, porque para las probabilidades de transición podemos calcular intervalos de credibilidad utilizando la densidad beta. Para las probabilidades de absorción, para los tiempos medios de absorción, como no conocemos la distribución de W, y por lo mismo no conocemos transformaciones de estas como WR y W1, pues volvemos a hacer la simulación y pues nos fijamos en intervalos obtenidos o que se obtienen a través de la muestra, y eso va a ser nuestros intervalos de credibilidad, ¿no? Utilizarlos o bien obtenerlos a través de la muestra, tanto para las probabilidades de absorción como para los tiempos medios de absorción. De esa manera se hizo para este trabajo. Y bueno, en cuanto a la aplicación, la idea de este estudio pues, es modelar el tránsito de estudiantes de licenciatura en enseñanza de las matemáticas, que es la licenciatura que se imparte aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, hay varios trabajos, solamente estudiando esto de las trayectorias académicas, hay varios trabajos, algunos recientes, digo, 2021, 2021, 2019, y están en inglés, y en español, pues, está el trabajo de Ari, con Haroldo y alguien, no recuerdo el nombre de otra persona, disculpen, y hay una tesis de maestría que también se hizo aquí, y bueno, uno del trabajo del 2008, ¿no? En estos trabajos ellos lo hacen desde el punto de vista no bayesiano, ¿no? Es decir, estiman lo que son las probabilidades de transición, suponiendo que los parámetros son fijos. Y en este caso nosotros suponemos que son aleatorias. La idea que está detrás, o lo que nosotros visualizamos que podría darle una dinámica diferente, es que el hecho de que ustedes tengan una trayectoria para una cadena de marco y que ustedes fijan un omega, se tiene la trayectoria, para ese omega se tiene una probabilidad de transición P y J, pensamos que, bueno, no necesariamente es fijo, cada estudiante de alguna manera, porque las trayectorias van a ser este tránsito de los estudiantes a través de la carrera, de una manera traen su propia probabilidad de transición, son diferentes en algún sentido, no catalogarlos todos como que son del mismo tipo, ¿no? Esa es la idea que está detrás para proponer este modelo desde el punto de vista bayesiano y suponer que las probabilidades de transición son aleatorias, ¿no? Esa es básicamente la idea que está detrás. Y bueno, algunas generalidades sobre este plan de estudio, pues es que tiene, creo que como muchas, asignaturas obligatorias, optativas y libres. Están en el plan actual, bueno, el plan vigente más bien, es desde el modelo educativo que se encuentra en la universidad, que es el MEFI. Cada estudiante puede elegir el conjunto de asignaturas a cursar en cada semestre, tiene esa flexibilidad. El avance ideal es de 8 semestres, dedicación de tiempo completo. Sin embargo, pues hay varios escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Puedes acumular, o más bien puedes inscribir en un semestre varios créditos, el estudiante lo puede hacer, y pues, terminar antes del tiempo, ¿no? Eso es algo que podría ocurrir, ¿no? Alguien que dice, no, voy a inscribir 8 asignaturas, y inscribe 8 asignaturas, y le va muy bien. Entonces, si originalmente se encontraba en el semestre 2, como las clasificaciones del semestre se hacen con base en estos créditos, a lo mejor después terminan en el semestre en 4, ¿no? Por esta acumulación de créditos. O el otro escenario es que de pronto no se inscriben, hay esa posibilidad de inscribirse, se van, entonces al irse se encuentran siempre en el semestre 2, a lo mejor regresan entre un año, un semestre, se vuelven a inscribir y siguen avanzando, pero en ese tiempo en el cual ellos no se inscriben, pues no hubo avance. El detalle que pues el estudiante, cada uno de los estudiantes tiene hasta 12 semestres para egresar. En dado caso que no lo consiga, se le da baja por reglamento, ¿no? Entonces, sí es cierto que puede ausentarse un tiempo, se espera que regrese para que concluya, pero si nunca regresa, básicamente después de 12 semestres, se le da de baja por reglamento, ¿no? La tabla de equivalencia que se utilizó, que se utiliza para clasificar a los estudiantes en los semestres, pues es que tienen aquí, ¿no? Por ejemplo, si cargan de 0 a 32 créditos, pues van a encontrarse en el semestre 1 y así sucesivamente con todas las demás. Un estudiante se va a considerar egresado cuando acredita todas las asignaturas obligatorias, optativas y las libres. Ya con eso puedes decir que es egresado, ¿no? Ahora bien, dentro de los modelos previos que les comenté con anterioridad, usualmente consideraban, eran 8 semestres, eran 8 semestres y también tenían el semestre baja
y egreso, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que, bueno, también había que ver una pequeña diferencia en aquellos que le llamamos estudiantes desertores, o bien estudiantes que se iban por un semestre, ¿no? Y pues no alcanzaban a inscribirse, ¿no? Esto motivó un poco también el hecho de que vino la pandemia. Al venir la pandemia, el rector envía un decreto diciendo que, bueno, su tiempo de permanencia, digamos, se congela, ¿no? Entonces ya tiene un poquito más de 12 semestres que originalmente estaba para poder concluir. Durante un año y medio, esa parte no me acuerdo muy bien cuánto tiempo era, pero entonces podías irte, entonces ya tenías realmente 12 semestres. ¿Qué podía ocurrir? Que de pronto alguien que comenzaba en una cierta generación, pues no podía, al momento de observar esas 12, pues no podía, podía ser que no lo van a dar de baja, no lo van a poner en el estatus de baja. Entonces, ese tipo de situaciones quisiéramos saber qué es lo que ocurre. Sobre todo porque, bueno, dices, ¿qué pasa si un estudiante se va, no se inscribe y se queda un buen rato allí? ¿Será que pueda volver? ¿Será que se queda un tiempo mucho más ahí? Entonces, eso también nos gustaría ver si se pudiera reflejar en el trabajo. Entonces, para esto definimos un estado, o también varios estados que se conocen como estado stand-by, que es precisamente cuando el estudiante se ausenta por un tiempo, ¿no? Entonces, la cadena de marco que se propone es una cadena de marco, que es en sentido homogénea, ¿no? Todos tienen el mismo plan, se rigen por las mismas reglas, o sea, no depende tanto de la generación que se está teniendo. Y tuvimos 18 estados. Entonces, los estados, pues 1-0 o 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 y 8-0, pues hacen referencia a estos semestres, ¿no? Normalmente los estudiantes que se inscriben. El 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etcétera, son los estudiantes que corresponden a los estados stand-by. El 90 y el 100, pues van a ser los estados que van a ser absorbentes, que son baja, 90, y egreso, que es el 100, ¿no? La forma de etiquetarlos, como les comenté al principio, les pasa estados, al final es una etiqueta, ¿no? Yo les puse que era 1, 2, 3, 4, 5 hasta S, pero la forma de etiquetarlos aquí es por cuestiones computacionales, ¿no? Para el momento de hacer los cálculos que de alguna manera estuvieran ordenados, en el sentido de que este denote que está en el semestre 1 y este denote que estaba stand-by en el semestre 1, y se quedó en el semestre 1. Este denota que está en el semestre 2 y el otro denota que está en el semestre 2 de manera en stand-by, ¿no? Y bueno, dos generaciones, 2003, 2014, 2015, fueron las que se analizaron. En total son 118 trayectorias. Bajo el supuesto de homogeneidad, pues realmente las pudimos agrupar en una sola trayectoria, ¿no? La propiedad de homogeneidad te permite hacer este tipo de, digamos, truco, ¿no? De ponernos todos como si los observáramos desde el mismo punto cero hasta el instante en 12. Un punto importante es que no se consideraron cambios de carrera. Digo, hay personas que están en otras licenciaturas que pueden venir, entonces al validarle sus créditos, pues realmente si los empiezas a ver en ese instante, pues ya no están en el semestre 1, ¿no? Entonces esos no fueron considerados, siempre esencialmente son todos los que comenzaron en 2013, 2014, 2015, hasta donde pudieron llegar, ¿no? Y bueno, la cuestión de la priori, ¿cómo fue que lo hicimos? Este fue un trabajo bastante fuerte de Laura, quien se encargó pues, de hablar con... Bueno, nosotros tuvimos una parte, pero el resto, pues sí, generó unas tablas varias tablas, porque la idea es, con esta cuestión de los conteos a priori, pues fuimos con la Secretaría Académica de la Facultad de Matemáticas, que sería nuestro experto, que conoce muy bien no solo la dinámica de la facultad, sino también de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas. De hecho, ahí es una LEM también. Entonces, pues ese fue nuestro experto, ¿no? Lo que hicimos es determinar cuáles son las posibles transiciones de cada uno de los estados, ¿no? Por ejemplo, del semestre 2 se puede stand-by 2, puede avanzar al 3, puede avanzar al 4, puede irse de baja, por supuesto, egreso, ¿no? Del semestre 2 no puedes egresar, ¿no? Entonces, esas determinaciones fue lo que se hicieron al principio, ¿no? Principalmente, pues, va a decir cuáles son los elementos P y J que son diferentes de cero, que les había comentado con anterioridad. Le pedimos que nos dijera más o menos cuál es el número de estudiantes que estuvieron inscritos, o que se espera que estén inscritos en cada uno de los semestres, así como en los estados de stand-by. Le decimos, bueno, de estos que se inscriben, ¿cuántos crees que pudieran irse o que no se inscriban, ¿no? Ella conoce muy bien, digamos, toda esta dinámica y pues tiene experiencia en todo esto, ¿no?
Entonces, ahí se nos apoyamos. Entonces, ya que teníamos cuántos estudiantes en cada una de estas posibles transiciones, pues dijimos, a ver, de estos 20 estudiantes que crees que se van a inscribir, ¿cuántos crees que se pueden quedar en el semestre 2? ¿No? Ah, pues 3. ¿Cuántos crees que puedan irse, o sea, que se van y no se inscriben? Pues realmente son 2. ¿Cuántos crees que avancen? Ah, pues avanzan al semestre 3, 10. Y al semestre 4, pues es que en el semestre 2 tienes tal y tal asignatura, entonces podría ser que sí, unos 3 avancen. ¿Cuántos crees que se den de baja? Pues yo creo que 2. Eso ha visto un poco la experiencia, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ya que tengamos estos conteos, esos precisamente van a ser nuestros parámetros de la densidad a priori Dirichlet para cada uno de estos estados, ¿no? Ustedes imaginarán que son muchísimos, ¿no? Son de estos 16 que hizo, ¿no? 8 para los semestres y 8 para los estados stand-by. Y bueno, las estimaciones de las probabilidades de transición, las estimaciones puntuales, ya después de poner la Dirichlet, de tener los conteos de la información que se tienen de los datos, pues básicamente lo que hicimos pues es pues, una matriz de conteos, ¿no? Y a partir de ahí, pues básicamente calculamos las estimaciones de las probabilidades de transición, tanto para intervalos de confianza, de confianza, de credibilidad, como para los de las estimaciones puntuales, ¿no? Entonces digo, aquí hay algunos puntos que que decidí resaltar, sobre todo porque en los estados stand-by 1.1 y 2.2, básicamente lo que te dice es que se pueden quedar ahí, ¿no? Es altamente probable que estando en el estado 1.1, sigas en estado 1.1. O sea, si se va a stand-by, o sea, si no se inscribe, es un poco probable que después no se vuelva a inscribir. Lo mismo para el caso 2.2. Eso nos podría decir o advertir de que cuando se esté estudiando, ten cuidado o trata de evitar que los estudiantes no se inscriban o se vayan, o trata de ver alguna herramienta para que sigan o permanezcan en el semestre 1, ¿no? Dentro de esto, pues es más probable incluso que se vayan a baja cuando están en ese estado, por ejemplo, en el estado 2.2, en el estado 3.3, es probable que se puedan ir a baja en comparación a que si estuvieran inscritos, ¿no? Entonces, al momento que ellos deciden, digamos, desertar, por así decirlo, en los primeros semestres, cuidado, ¿no? Es muy probable que ellos ya no regresen. Entonces, ahí podría decirte que hay que hacer algo para que regresen, preguntar. Puede ser, por supuesto, que a lo mejor la carrera no les gustó y de plano, más que quieras convencerlos, pues no vas a poder, ¿no? Y así se tiene estas transiciones. Bueno, todas las demás, pues, básicamente es como van transitando y demás en todas las cadenas. Entonces, digo, entre todos los estados. Y bueno, de nuevo, las que en los intervalos de credibilidad, pues hay una probabilidad de 0.71 a 0.91 de que la probabilidad de transición de permanecer en ese estado, pues básicamente es alta, ¿no? Aquí es más bien un poco más variable, pero también es alta. Entonces, lo que nos dice es, hay que estar pendientes de los semestres 1 y 2, y sobre todo aquellos que se vayan a stand-by, ¿no? Que de alguna manera es más o menos intuitivo que podría pasar esto, ¿no? Para las probabilidades de absorción, hicimos esta misma idea, nada más que recuerden que no teníamos la distribución de W, entonces tuvimos que estimarlos mediante simulación. Y bueno, de nuevo, si una persona se encuentra en el estado stand-by, o sea, que no se inscribe, pues es probable que se vaya para baja, ¿no? Lo mismo para el caso en el que se encuentra en el estado stand-by 2.2. Y en cuanto a las demás, pues básicamente, conforme va pues avanzando en la carrera, pues digo, de los semestres, es más probable que vayan egresando los estudiantes, ¿no? Básicamente es eso lo que se tiene. Para el tiempo medio de absorción, pues, digo, si comienzan en el estado 1, o sea, si están inscritos, pues le toma como 8.77, casi 9 periodos por terminar, o sea, 4 años y medio. Recuerden que les había dicho que era 8 lo ideal, pues aquí puede ser 9, ¿no? Pero si se van al estado stand-by 1, sí es cierto, en algún punto puede ser absorbido. El problema con esta estimación de los tiempos medios de absorción
es que te dice que va a ser absorbida la cadena, pero no te dice dónde. Puede darse de baja o puede ser que egrese. Ahí no te dice muy bien dónde. Lo que sí es interesante es que el intervalo de credibilidad que resulta contiene un valor que es mucho más grande que el periodo de permanencia del estudiante, ¿no? Es más de 13. Recuerden que tiene 12 semestres nada más para concluir, ¿no? Básicamente eso es lo que se tiene. Ahora, el detalle, y ya con eso termino, espero no extender mucho el tiempo. ¿Qué es lo que también nos interesa? ¿Cuánto tiempo en promedio va a ser, le va a tomar a una persona egresar? ¿No? Porque el anterior nos decía, bueno, resulta que tienes, la cadena es absorbida, tantos periodos, pero no te dicen dónde. En cambio, en este sí te puede decir cuánto es el tiempo promedio en egresar. Entonces, aquí hubo un pequeño detalle, que son los que están marcados en color rojo, pero primero les platico básicamente qué es lo que se hizo. Con las densidades a priori que dio la secretaria académica, pues se creó una matriz que es una matriz a priori de la cadena de Markov. Se simularon con base en esa matriz y se tomaron aquellos que terminaban en egreso. Se tomaron aquellas trayectorias que terminaban en egreso y de esas trayectorias que terminaban en egreso se vio cuántos de ellos transitaban, por ejemplo, estaban en el estado 1, transitaban al estado, ¿cómo se dice? 1-1, de estado 1 al estado 2-0, así sucesivamente. Y con esas 100,000 simulaciones, de hecho, eran 10,000 simulaciones, se tomó el promedio y esos fueron nuestros conteos a priori para tener una cadena de Markov cuyo desenlace o cuyo final es precisamente egresar. Esto con la idea de poder tener una estimación del tiempo medio de absorción precisamente a ese estado de egreso. Y de la información que se tenía de las 118 trayectorias, que al final fueron 59 que egresaron de esa información, pues con eso se trabajó como los datos o la información. Y, de nuevo, no tenemos la distribución de W y se hizo simulación. El detalle con esto es que al momento de estar haciendo este cálculo de promedios, pues resulta que nos quedaron uno como 10.37, 10.48 en otra simulación, entonces 23, ¿no? Para el estado 1.1, pues fue 102, 1058, 1547, o sea, no mostraban una estabilidad en estas simulaciones, ¿no? Igual para el estado 8.8. De hecho, una gráfica de estas simulaciones del estado 1.1 resultaba esto, ¿no? Que realmente uno lo que esperaría, perdón, pues es algo de este tipo, ¿no? Por ejemplo, desde el estado 6.0 se espera que se estabilice, ¿no? Especialmente es la estimación del tiempo medio de egreso. Pero para esto no ocurría. Por supuesto, para dar una estimación puntual, como les comenté, pudiéramos dar lo que es la moda. Pero en este caso, pues lo que nosotros estamos diciendo, pues es que no tiene media finita lo que es el tiempo medio de absorción. O sea, tienes una distribución, es correcto, pero no tiene media finita, por eso es que no se da esta convergencia. ¿La razón? No sabemos. No sabemos si tienen que ver bastante, bueno, más bien, sí suponemos que tiene que ver bastante lo que son los hiperparámetros, pero como al final cuando se calcula esa matriz W se mezcla todo con la función identidad, el inverso y todo eso, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre detrás con estas transformaciones, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos pues dar una estimación puntual para cada uno de estos y tomamos lo que es la moda y los intervalos los calculamos de la misma forma. Creo que ya se me acabó el tiempo. Y pues básicamente lo que les quería platicar y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Henry. ¿Alguna pregunta por parte del público aquí presente y también de quienes están en el chat, también, perdón, en línea? También pueden encender el micrófono, hacer una pregunta. Bueno, yo sí tengo un montón, pero... Me imagino que sí. Fíjate que sí, digo, yo con gusto me quedo a responder todas las preguntas, pero a lo mejor, de hecho, una de las ideas
pues ya ves que no tuviste oportunidad de revisar. Me hubiera gustado que nos revises para que las plasmes, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas que tal vez se puedan hacer, mejorar, ver. Y a lo mejor incluso tú tienes alguna idea de cómo va este comportamiento de W, no sé. Incluso se pueden utilizar otras densidades más que la Dirichlet. Digo, la Dirichlet es por comodidad y porque realmente podíamos extraer de manera sencilla la información para los hiperparámetros, ¿no? Pero sí, seguramente hay muchas cosas que... Sí, sí, hay muchas cosas. Bueno, siempre en bayesiana siempre está la pregunta de, bueno, ¿por qué es a priori? Entonces, aquí tú dijiste, bueno, porque es sencilla. Perdón, repite la pregunta, es que se me movió mis audífonos. ¿Qué pasó? Ah, ok. Siempre en bayesiana está Espérame. la pregunta, ¿por qué vas a usar? ¿No se escucha? No sé si es mi internet. Ah, ya me escuché, ya te escuché. Ya, ok. No, es bueno, que la pregunta, sí. te decía que en bayesiana siempre está la pregunta de ¿por qué esas a priori? Muchas veces es porque por simplicidad, porque es la que queda bonita la posterior y todo eso. Pero a lo mejor si le mueves, pues te arroja otras cosas, ¿no? O sea, si le pones otras a priori, pues, tienes algo pues, muy diferente de la posterior. Y por otro lado, bueno, sí me llama mucho la atención, pues sí, la forma en que ustedes abordaron esto. También la H que mencionas, cuando ustedes se toman una trayectoria y dices, vamos a tomar hasta H, ¿ustedes cómo eligieron la H para esos estudiantes? O sea, es el número de periodos. Sí, es el permitido por reglamento. Fueron 12 semestres, creo que omití mencionarlo, pero fueron los 12 semestres que tienen permitido los estudiantes de permanencia. Y el problema, que no lo mencioné, es que en las generaciones 2015, con esta extensión que dio el rector, pues había trayectorias que no podías dejarlo en estado bajo, ¿no? Porque todavía tenían la oportunidad de seguir cursando, ¿no? Pero realmente ahí no se vio la cadena que sea pues absorbida, ¿no? Por eso igual creamos, una idea fue precisamente crear esos estados stand-by, ¿no? Que sí es cierto, al aumentar el espacio de estados pudiera ser mucho más complicado, porque la información pues, es mucho menor. Sin embargo, desde mi punto de vista, estas cuestiones de la estadística bayesiana, como no utiliza teoría asintótica, sino que toda la información está en el experto, en la densidad a priori, pues nos ayuda un poco el tener tal vez una cadena de Markov. Digo, no afecta el tener una cadena de Markov con un número de estados mucho más grande, ¿no? Eso es muy subjetivo, ¿no? Porque tú le preguntas al secretario académico. Entonces te da ciertos valores, pero si hubiera estado otra persona, a lo mejor te hubiera dado otros valores y te hubiera quedado otra cadena. Sí. Entonces, hay muchas cosas subjetivas que es lo que se le critica mucho a veces a la estadística bayesiana. Es correcto. Pero digo, nosotros fuimos al experto, a él, a esta persona, que es, digamos, quien que de alguna manera conoce mucho más la dinámica de esto, ¿no? De hecho, todavía sigue de secretaria académica. Aún con la nueva administración. No sé si quieres presentar. Para escuchar. Bueno, aquí está el experto en bayesiana. Sí, lo creo. Yo no soy experto en bayesiano, De aquí de ciencias básicas, sí. Bueno, en realidad yo sé muy poco de bayesiana. He usado algo de bayesiana y eso es lo que sé, pero realmente no sé mucho. Pero la pregunta que te quiero hacer va relacionado con eso, y es si aquí no hicieron el intento de usar una a priori no informativa. Bueno, yo no sé qué tan posible era, pero sí no hicieron un intento así, por las razones que dice Adi, ¿no? De qué hubiera pasado si hubieran usado una a priori no informativa. Fíjate que es una pregunta. No se nos ocurrió hacerlo de esa manera. Digo, lo que hicimos fue básicamente pensar lo que se tenía, ¿no? Dirichlet, continuamente Dirichlet, cómo pegarlo con la cuestión de la cadena de Markov. Pero esa parte de no informativa no sé por qué no se nos pasó. Digo, más bien, ¿por qué se nos pasó considerar algo así?
No, no la consideramos. ¿Qué tan sencillo es? No sé. Pero sería un buen intento. Bueno, Ir por ese lado. Bueno, otra pregunta más, pero esa es más bien un poco general. Tú mencionaste pues varios trabajos previos que se han hecho al respecto, entre ellos el de Adi y Haroldo y alguien más. Alguno de esos trabajos no contestaba básicamente las preguntas que ustedes querían hacerse o los supuestos bajo los que se hicieron eran diferentes. ¿Cuál fue la idea de ustedes de hacer digamos, esta investigación por su cuenta? Sí, ellos sí contestaban las preguntas. Digo, el enfoque fue precisamente diferente. Nosotros quisimos dar tal vez un poco más o algo diferente en el sentido de que no pensar la probabilidad de transición como algo fijo, en el sentido de que cuando tienes una trayectoria, que era precisamente lo del estudiante, visualizar que ellos mismos tenían su propia probabilidad de transición, porque al final esto se evalúa para las cajas de marco, pues es el mismo, digamos, que se tiene para las pruebas de transición. Entonces, a lo mejor por cada estudiante tenía esta misma dinámica. Esa fue básicamente la idea que está detrás, para darle, llamarle un poco de dinamismo al modelo, principalmente, ¿no? Esa fue, digamos, la motivación. Bueno, o sea, pensando en el enfoque bayesiano, ¿no? Sí, claro. Otra pregunta ya, pero esa es muy general. Los resultados que obtuvieron, ¿qué tan cercanos son con los resultados que se conocen? Por ejemplo, con la probabilidad de absorción para que terminen. Es decir, esas probabilidades que tanto coinciden con lo que ha venido ocurriendo pues en la historia de la facultad en esa carrera. Sí, de hecho, algunas cosas que resultaron, como por ejemplo el quedarse o tener la probabilidad de que permanecer en el estado 4, de alguna manera hay ciertas asignaturas que sí permiten, o más bien que sí implican que te puedas quedar un buen rato en el semestre 4. Lo que no hicimos, y es algo que está, digamos, pendiente porque eso apenas está terminado, es comparar y mostrar los resultados a la secretaria académica. Eso sí nos falta hacer para poder, ¿cómo se dice?, cotejar lo que nosotros tenemos y lo que también, pues, en su experiencia ella ha visto. Esa parte nos hace falta. No lo hemos hecho, la verdad no lo hemos hecho. Y es algo que vamos, bueno, que queremos hacer, pero pues no hemos terminado, básicamente. Bueno, gracias, ya es todo de mi parte. Gracias. Sí. Muchísimas gracias por sus preguntas, realmente. Una cosa más, bueno, aquí un estudiante me preguntaba por las referencias de la plática. Quería saber si nos puedes compartir las referencias de tu plática. Y también, no sé si esto que hablaste ya está en algún artículo o es la tesis que dirigieron. De igual modo, si se podría compartir con nosotros para poder leerlo. Estamos puliéndolo. El artículo lo estamos puliendo. La verdad que sí, está en proceso. Ya cuando termine, lo sometamos y todo, te paso el borrador sin problema, ¿no? Sí, porque, bueno, ya sabes, la tesis hace una cosa, luego qué es lo que queremos rescatar y demás. Entonces, la tesis igual la puedo compartir si gustan. Sí. Ya, básicamente. Pero el artículo no está terminado. Estamos en la etapa final, casi. Sí, hay unas cosas que todavía tenemos que discutir. Sí, por lo pronto la tesis está muy bien. Vayamos conociendo ya más a poco. Y pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Te enviaremos la constancia. Claro. Muchas gracias. Un gusto verlos. Oye, por cierto, va a haber foro este año. Sí va a haber, va a ser. Okay.
A las fechas tentativas son del 4 al 8. Todavía estamos confirmando, ya una vez que ya se sepa ya. Septiembre. Ajá, sí, sí. A ver si no doy mi vuelta por allá. Ah, ok. Estaría muy bien. Sale pues. Un gusto. Gracias de nuevo. Pues gracias, hasta luego.